iglesia, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos tienen un poquito de calor? ¿Cuántos tienen un poquito de calor? Bastante. ¿Cuántos tienes bastante calor? A pesar de eso estamos acá, ¿verdad? A pesar de eso estamos acá en este domingo buscando a nuestro Señor, buscando una palabra, buscando de su presencia. El día de hoy vamos a predicar, vamos a hablar, vamos a exponer la palabra de Dios en el libro de Hechos. ¿Cuántos han estado escuchando las predicaciones? Sabemos que estamos aquí en el libro de Hechos. Y quiero pedirle que busquen su Biblia. Hechos capítulo 17. Y vamos a leer este texto. Yo quería tener las manos desocupadas, pero no será posible. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, mis hermanos. Les voy a pedir que se pongan sobre sus pies y vamos a leer este texto del capítulo Hechos 17, del versículo 1 hasta el versículo 15. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según su costumbre, y por 3 días de reposo discutió con ellos, basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntos con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, encontraron a Jasón y algunos los hermanos ante las autoridades de la ciudad. Arrestaron. Esos que han trastornado el mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que no hay otro rey, que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron la multitud y las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón, de los otros los soltaron. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar. Pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir las órdenes de Silas y Timoteo se unieron a él lo más pronto posible. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, Dios. Gracias porque tú eres Dios, nuestro Rey.
maravilloso, Señor, que permite todas las cosas. Y en esta mañana, Señor, has permitido que yo pueda traer tu palabra, Señor. Permite que podamos tener un corazón disponible, atento a escuchar tu palabra, Jesús. Permite que tengamos una disposición en nuestra mente para entender y comprender lo que tú quieres dejarnos saber en esta mañana, Señor. Permite también que no solo seamos oidores, Señor, sino que podamos poner en práctica tu enseñanza, Señor. Permite que como iglesia podamos acercarnos a ti, a tu palabra, Señor, y llevarnos de ti una hermosa palabra que podamos compartir con otros, que podamos poner en práctica y que transforme nuestra vida, Señor. Gracias por cada uno de los niños, jóvenes, adolescentes, adultos y personas que están en esta tarde, Jesús. Te pido que bendigas esta iglesia, Señor, y que seas tú hablando, Señor, y que no sea yo, sino tu palabra, Señor, transformando cada vida que en este lugar está presente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su asiento, mi hermano. Mis hermanos, tenemos ante nosotros un texto para los que, algunos que ya saben o quizás para los que no sepan, escrito por Lucas. ¿Ok? Lucas era un médico que era un testigo fiel de lo que Pablo y los discípulos habían hecho en la primera iglesia. Y Pablo está documentando en este momento lo que se podría denominar como una aventura más de Pablo. Un episodio más de ese segundo viaje misionero que está haciendo Pablo por toda Europa. Y relata, y Lucas es una persona muy detallista que quiere dejarnos ver muchas cosas para que el día de hoy nosotros podamos llevarnos como ejemplo. ¿Cuántos han venido con el deseo de aprender? ¿Cuántos han venido con el deseo de llevarse algo para su casa para compartir? Algo que me sirve a mí cuando yo aprendo algo es que en la noche no duermo. Mi esposa y yo nos ponemos a hablar y hablar y hablar. Mira, ¿escuchaste esto? Sí, me pareció bien. Y esa actitud de querer compartir, espero que ustedes hoy la puedan tener para que cuando se lleven esta enseñanza puedan compartirlas en su casa, con su familia, con sus amigos. Ahora, tenemos a Pablo, que de costumbre llegaba a las sinagogas, compartía el mensaje del evangelio. Pablo era un hombre que desde su conversión se dedicó a lo más importante que podía hacer alguien, que era llevar el mensaje del evangelio a todas las naciones. En este texto quiero que lo dividí en tres partes, o lo distribuí en tres partes, para que podamos aprender y sacar las enseñanzas que Lucas nos quiere transmitir. Veremos principalmente cuál era ese mensaje de Pablo, qué quería decir Pablo, cómo lo hacía, y veremos qué enseñanzas nos da a nosotros para poder transmitir el evangelio en primera parte. En segunda parte, quiero que veamos a la audiencia que Pablo le predicaba. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Cuál era su necesidad quizás? ¿Y cuál fue el impacto? Y por última, en la tercera parte quiero que indaguemos un poco en cuál fue el impacto que tuvo en sus vidas y en la ciudad donde estaban. ¿Ok? Tenemos dos ciudades que contrastan, una Tesalónica y la otra es Berea, ¿verdad? Entonces, comencemos con la primera parte. Y quiero que para esta predicación usted tenga su Biblia allí. Tenga su Biblia allá a la mano, si tiene una nota mejor. La primera parte, el mensaje. El mensaje de Pablo. Antes de comenzar con el mensaje, algo importante que quería de contexto para dar. Cuando yo leía, ¿no? Cuando yo estaba viendo que normalmente Pablo iba a las sinagogas de los judíos, yo decía, pero ¿por qué Pablo entraba allí? O sea, porque ¿cómo era la cosa? Él llegaba y simplemente, bueno, aquí soy yo, Pablo, vengo a hablarles, ¿no? Y me pareció curioso e indagué un poco. Y claro, lo que pasaba era que Pablo era un maestro, ¿verdad? Era un maestro que se formó bajo la mentoría de Gamaliel, un gran maestro de los judíos, y era de costumbre en estas ciudades extranjeras que cuando llegaba un invitado maestro, ellos lo invitaban a que
diera su mensaje, porque él ya tenía ese beneficio de ser un maestro. Entonces él aprovechaba eso y lo invitaban. Y entonces él llegaba a esta sinagoga como un maestro invitado, ¿ok? Y por eso estaba en esa posición para predicar. Y antes, en el capítulo 16, algo interesante también antes de comenzar, es que Pablo viene de ser azotado, viene de ser acusado falsamente. Y todo esto me impactaba un poco porque luego de eso, bueno, sale y va otra vez a la sinagoga a predicar, como que si nada pasó. Y esto demuestra un poco la valentía y esa dedicación y ese compromiso que tenía Pablo con llevar el mensaje del Evangelio. Pero ¿cuál era el mensaje central de Pablo? ¿Cuál era eso que en esta ocasión Pablo quería transmitirle? Búscanlo allí, a ver, búscanlo. Te lo estoy preguntando. Le doy permiso para que se lo digan a la persona que tienen al lado. ¿Cuál era el mensaje de Pablo? A ver. No me lo digan a mí, díganse a la persona que tiene a su lado. Yo creo que el mensaje de Pablo era este, el mensaje principal. Ok, ¿lo tienen? El mensaje principal de Pablo era que Jesús era el Mesías que había sido anunciado y él argumentaba que éste debía ¿qué? Sufrir y ¿qué más? Dígalo fuerte, dígalo. Sufrir y resucitar. Este era el mensaje principal de Pablo cuando llegaba a la sinagoga. Y esto era interesante porque esto confrontaba principalmente un paradigma que tenían los judíos, algo que habían creído por miles de años. Los judíos esperaban a un gran conquistador, esperaban a un líder político que llegara con armas, que llegara con motivando a todos, bueno, somos el pueblo de Israel, vamos nosotros este fin de semana a tumbar el gobierno y vamos a apoderarnos de todo y vamos a conquistar y vamos a darle un nuevo estigma a nuestra ciudad Israel. Eso era lo que los judíos por muchos años creían. Y quiero que pues si puedes ponerme Salmos 2, porque puede ser que tenga sentido para ello. En el Salmo 2, no lo tengo aquí, así que necesito tu ayuda. Hay una declaración interesante de David que los israelitas creían y dice, bueno, tengo el televisor aquí, perdóneme. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe y se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, es la tierra y los confines de la tierra. Tú quebrantarás con vara de hierro y los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Entonces tiene mucho sentido para los judíos porque esperaban a este rey que va a defendernos por fin. Hemos sido masacrados una y otra vez por imperios, pero por fin vamos a tener un rey que va a acabar con toda esa gente y nos devolverá la gloria de Israel. Pero no, Pablo, su mensaje central era que este Mesías que ellos estaban esperando debía sufrir y ¿qué más? Y resucitar. Ahora, antes de profundizar en este mensaje que ya muchos conocen, quisiera saber cómo lo hizo Pablo, ¿no? Dice que Pablo, a ver, ¿tienen permiso para hablar otra vez con la persona de al lado? ¿Cómo creen que Pablo presentó ese mensaje? ¿Basándose en qué? Basándose
La Biblia dice que basándose en las Escrituras. Ahora yo reflexionaba en esto, si en este momento no existía la Biblia como la reconocemos hoy en día, ¿verdad? Porque la Biblia es un compendio de libros que fueron inspirados por Dios y que fueron reunidos gracias a la obra del Espíritu Santo para que hoy tengamos toda la palabra revelada de Dios. Todo lo que Dios quería decirnos está hoy en la Biblia. En ese momento, Pablo no se leía a sí mismo, ¿verdad? Mira, primero estoy leyendo a Pablo porque... ¿Pero qué leía Pablo? ¿Cómo? Los rollos. ¿Qué rollos? A ver. Fíjense, era de costumbre en las sinagogas tener una liturgia estricta, ¿no? Era una religión bastante antigua y era estricta. Ellos tenían una liturgia definida en dos partes. Una parte es lo que conocemos como la Torá, que es la ley. ¿Qué libros están aquí en la Torá? A ver, los que saben. Tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Qué podemos ver en estos libros? Toda la historia de la creación, Moisés, José, todos los patriarcas están acá. Y había otra parte que era conocido como la Haftará, que eran los profetas. Y acá encontramos libros como Isaías, Jeremías, Zacarías, etc. Y también algunos libros históricos. Esto era lo que Pablo agarró y dentro de la costumbre de los judíos, ellos agarraban, y bueno, vamos a leer esto, todo un plan anual de lectura. Un año leyendo las escrituras. Y cada día llegaban básicamente, leían las escrituras, las personas escuchaban y se hacía la enseñanza. Ahora, ¿qué decía entonces? La Biblia dice que Pablo discutió, y esa palabra es interesante allí. En Hechos 17 dice que discutió con ellos basándose en las escrituras. Y esa palabra discutió viene del origen dialexato, que quiere decir diálogo, que es lo que conocemos hoy como conversar con alguien. Un diálogo y no un monólogo. ¿Ok? Una conversación fluida entre una persona y otra. Yo te digo algo, tú me dices otra cosa, yo asiento, wow, interesante. ¿Qué piensas tú? Tú me dices tu punto de vista. Entonces, es interesante ver que Pablo no solo llegó y dijo, esto es lo que yo creo y listo, deben arrepentirse. Que lo pudo haber hecho así también. Pero Pablo fue un poco más allá. Pablo por 3 sábados seguidos se acercaba con ese permiso que había tenido para poder estar en la sinagoga y discutía con ellos, o sea, dialogaba con ellos. Y esto me llevaba un poco a la reflexión, a mí mismo, y se las comparto a ustedes. ¿Cómo estamos predicando el evangelio? ¿Cómo estamos llevando el mensaje a las personas? Simplemente porque nosotros tenemos la verdad, llegamos y les decimos, arrepiéntete porque te vas a ir para el infierno, Cristo es esto, y les explicamos a la gente, sí, wow, sí, haz esta oración conmigo ahí de una vez, y listo. ¿Creen que esa manera es correcta? A veces, porque sabemos que tenemos la verdad. ¿Cuántos tienen la verdad? Porque si tienes a Cristo, tienes la verdad, ¿sí o no? Y quizás ese impulso de que sabemos que estamos en lo cierto nos lleve a cometer el error de querer imponer nuestras ideas. De querer llegar y arropar a la gente y decirle, no, que así es así, porque la Biblia lo dice. Y está bien, pero ¿qué piensa la otra persona? ¿Dónde está esa otra persona anclada? ¿Qué está creyendo? Entonces, Pablo estaba dialogando, porque él sabía que todos estos judíos que estaban acá estaban esperando, ¿qué? Un rey conquistador. Que en teoría, en las palabras, es un rey conquistador nuestro Dios, amén. Pero no era la forma, o no era el tipo de expectativa correcta. Y Pablo sabía eso, y por eso él necesitaba argumentar por medio de estos escritos que se decían allí, porque la palabra de Dios toda es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para redarguir.
Se lo saben de memoria. Yo no, ustedes sí. Y la palabra de Dios desde el Génesis, Éxodos, nos revela una cosa. Y eso, mis hermanos, es lo que Pablo está trazando en sus enseñanzas. Ahora, ¿qué versículos probablemente? Yo pensaba, ¿qué textos utilizaba Pablo para demostrar su punto? ¿Cuál era el punto de Pablo? Que el Mesías tenía que, vamos a repetirlo, sufrir y resucitar. El Mesías que sufre, Isaías 53. ¿Lo han leído? ¿Alguien que se lo sepa de memoria? No. A ver. Isaías 53. Isaías 53 es el mensaje central. Describe un siervo, ¿verdad? Despreciado y desechado entre los hombres, que fue herido por nuestras rebeliones. Y hay una canción, ¿verdad? Está muy viejita esa canción para mí. No, mentira, sí me la sé. Y molido por nuestros pecados. Y también tenemos Salmos 22. Describe vívidamente la ejecución y sufrimiento en público. David decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hordaron mis manos y mis pies. Pero David fue crucificado. David, aunque escribía salmos, escribía canciones, era profeta de Dios también. Y su mensaje y lo que él escribía no era para referirse a él. Él sabía que venía un Mesías que era sufrido y resucitado. Quizás no lo entendía, pero él lo sabía porque él tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Ahora, el Mesías que resucita, Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, no permitirás que tu santo vea corrupción. Esto era lo que Pablo estaba tratando de hacerles ver. Y lo interesante de esta enseñanza era que Pablo utilizaba el método que consistía en dos cosas. Explicar, que quiere decir abrir por completo o revelar. O sea, él agarraba el texto, lo leía y explicaba paso por paso, así como lo estamos haciendo esta mañana. Y segundo, él demostraba, que quiere decir poner al lado para comparar. Entonces lo que él estaba haciendo es, esto que está escrito acá, acaba de pasar. Ese maestro que dice, que lo describen como un siervo, ese es el Jesús que yo estoy predicando. Ese es el mensaje que Pablo quería transmitir. Ahora, podemos ver que Pablo y el Evangelio no es una idea nueva. No es una idea nueva de un grupo de personas que un día dijo, bueno, vamos a inventar el Evangelio. ¿Qué deberíamos hacer? No, bueno, vamos a hacer 12. Sí, ¿por qué 12? Bueno, 12 es el número perfecto. Vamos a crear una historia de alguien que traicione. No fue una idea nueva de Pablo. Vamos a decir a la gente que él resucitó al tercer día y wow, y vamos a morir todos. Y la gente va a creer y nos vamos a hacer millonarios muertos. No. Era un mensaje revelado por Dios que tenía que ser entregado. Y era necesario que este Jesús sufriera para que cargara con el peso de nuestro pecado. Era necesario que Jesús resucitara para poder ser justificados. Ahora te pregunto hoy, ¿cuál es la expectativa que tienes del Evangelio? Porque hoy en día hay muchas expectativas. Yo llegué al Evangelio porque yo quería ser próspero. Yo quería llegar al Evangelio porque Dios sanó mis enfermedades y está bien, porque Dios se acerca a nuestras necesidades. Pero el verdadero problema que tenemos, el verdadero problema que Jesús viene a resolver es que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y era necesario que Jesús sufriera para cargar ese dolor que había en nuestro corazón. Era necesario que Jesús resucitara
para poder vencer y resucitar con Él también, para quitarle el poder de la muerte que nos agobiaba. Ahora, ¿cuál es el Evangelio? ¿Cuál es la expectativa que tienes del Evangelio? Porque las cosas terrenales pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Lo que hizo Jesús es más grande que cualquier dificultad que puedas tener. Y no quiero decir con esto que no puedas entregar tus cargas ante Él y quejarte ante Él. Pero ¿cuál es el evangelio que estamos predicando hoy en día? ¿Cuál es el evangelio que estamos predicando hoy en día? Teniendo claro cuál es este mensaje, quiero que veamos un poco a cuáles fueron esas personas alcanzadas. Y en esto quiero hacer una dinámica vamos a hacer una comparación. Tenemos dos ciudades, ¿verdad? Tenemos la ciudad de Tesalónica. Si pueden dividir la Biblia en dos, pueden ubicar Hechos 17:4 y Hechos 17:12. Los alcanzados. En el texto dice que las personas que estaban allí reunidas, tanto en Tesalónica como en Berea, eran, aquí está, judíos, ¿verdad? Eran griegos. ¿Y los otros cuáles eran? A ver, búsquenlo allí en su Biblia. Judíos, griegos y... Dígalo fuerte, quiero escucharlo, a ver. Habían judíos, griegos, temerosos de Dios, y había mujeres principales o de distinción. ¿Ok? Así que vamos a hablar un poco de estas tres brevemente y hacer una comparación. Por eso decía, Hechos 17:4 versus Hechos 17:12. En Hechos 17:4 tenemos a los judíos de Tesalónica. Y dice que cuando recibieron el mensaje del Evangelio, algunos fueron persuadidos y la mayoría se opuso por envidia. Y en Berea dice, muchos creyeron. Los griegos eran una gran multitud de griegos piadosos que creyó, y en Berea eran un buen número, no pocos, dice. Las mujeres principales eran no pocas mujeres nobles que se unieron a ellos, y en Berea no pocas mujeres griegas de distinción creyeron. Ahora, si yo les digo, ¿cuántas personas vemos aquí? Como más de 100 o 100. Si yo les digo, ayer algunas personas vinieron a orar, ¿cuántas personas imaginan ustedes? Algunas personas, un número, diga un número. 8, 7, algunas, 15, usted tiene más fe. Algunas son 15, porque nosotros estamos acostumbrados a ir mucho. Pero según el contexto, algunas podrían ser como 15, ¿no? No sabemos cuántas personas habían congregada en esa sinagoga. Ahora, si yo le digo, ayer muchas personas vinieron a orar. Diga un número. 77, dice Elio. 80, muchas personas. Ok. Ahora, griegos dice que había una gran multitud. Si yo les digo, ayer en la Plaza Bolívar una gran multitud se puso a orar, ¿cuántas personas dicen ustedes? 1000, 2000, 300, sí, una multitud, 1300 no, 300 son algunos. Ahora, un buen número, ¿cómo sería? Un buen número. ¿Cuántos vinieron a cargar las cajas de Samaritan Porch? Algunas. Muy pocos. Yo creo que era un buen número para lo que se necesitaba. Éramos como 18, ¿verdad, Samuel? No. Samuel piensa que son algunos nada más. Buenos. Ahora, algunas mujeres principales, no pocas, ¿verdad?
Yo quería saber cuántos números exactos, pero Lucas no tenía el dato, así que bueno, puso ahí, Pablo, cuéntame, ¿cómo fue? No, algunos. Entonces tengo exacto. Ahora, es interesante saber esta distinción porque era el mismo mensaje y la población era muy parecida. Estaban los judíos, que los judíos solían estar en las sinagogas porque era su principal acto, ¿no?, que hacían todos los sábados, pero también estaban griegos que no eran judíos, pero tenían ese deseo de agradar a Dios, de buscar la verdad, de encontrarse con la verdad. Y por último teníamos a las mujeres de distinción. Lo interesante de esta definición de Pablo por cada una de las personas es que en el caso de las mujeres, en esta parte del planeta, en Tesalónica, las mujeres gozaban de una mayor libertad. Tenían independencia para decidir qué creer, qué no creer. Y algo interesante es que tenían dinero, ¿verdad? Tenían plata. Eran gente con billete, como dice mi esposa. Ahora, el factor determinante de comparación de entre las dos ciudades son los judíos. Porque cuando habla de griegos y habla de las mujeres, dice que se convirtieron en una gran cantidad de personas, ¿verdad? Dice multitudes, el otro dice no pocas, un gran número. Pero la distinción está entre la actitud de los judíos, que dice que algunos fueron persuadidos. Si tuviésemos que poner este cuadrito en rojo, ¿no? Los judíos de Tesalónica están como en rojo allí. Algunos fueron persuadidos, pero la mayoría se opuso. Y algo que yo reflexionaba en esto es que básicamente la disposición del corazón de los judíos de Tesalónica no permitió que el mensaje transformara sus vidas. Aún sus ojos no pudieron ser abiertos porque el corazón no quería. Y esto va a pasar, mis hermanos, cuando predicamos el Evangelio. Tristemente hay personas que no quieren recibir el mensaje de Dios. Y no porque no tenga sentido, ni porque no sea verdad, sino porque sus ojos están cegados y su corazón no está dispuesto a recibir el mensaje del Evangelio. Y reflexionaba en esto porque muchas veces nosotros queremos alcanzar a las personas, queremos que nuestros familiares sean salvos, queremos que nuestros amigos sean salvos, pero su corazón está durísimo. Porque su corazón no desea encontrar la verdad. Porque hay envidia, porque hay preocupaciones más importantes para ellos. Y esto es una realidad. Pero a pesar de eso, en Tesalónica, el mensaje del Evangelio impactó la vida de otras personas que sí estaban escuchando. Ahora, en comparación con los de Berea, que dice que muchos creyeron. Ahora, ¿cómo eran los judíos de Berea? ¿Pueden buscarlo? ¿Cómo eran los judíos de Berea? ¿Qué es exacto? No lo digas muy duro, vamos a ver que buscar un poquito más. A ver, ¿qué dice acerca de los judíos de Berea? Eran de un corazón más noble. Algo interesante que yo vi era que quizás eso pase bastante, no sé si les pasa, porque es un factor geográfico, que cuando es la capital, cuando es una zona muy comercial, donde la gente anda rápido, la gente como más difícil que te presta atención, ¿verdad? Pero cuando vas a un pueblito, así, que la gente se sienta afuerita, te escucha como con más calma, bueno, dime. Algo así parecido podía pasar, ¿no? No digo que esta sea la clave, pero algo pasaba así. La Tesalónica era una ciudad muy comercial y en contraste con Berea era una ciudad un poco más alejada, más al interior del país, por así decirlo. Y las personas eran de corazón más noble, tenían una disposición a escuchar más a este invitado. ¿Okay? Y ahí se refiere a los judíos. Sí, esos judíos que en todas partes eran envidiosos, orgullosos. En esta parte del planeta estos judíos eran de un corazón
más noble. ¿Esto qué permite? Que el mensaje del evangelio pueda llegar a un corazón. Y como creyentes, mis hermanos, a la hora de predicar el evangelio, tenemos que saber quiénes son estas personas que quieren escuchar el mensaje del evangelio. Debemos predicar a toda criatura, pero a esos que están allí atentos, escuchando, queriendo saber, muchas veces nosotros vamos apurados y no les hablamos, no nos detenemos, pero el mensaje del evangelio ha llegado para esas personas que están dispuestos a escuchar. Y esto permitió no que pocas, sino que un gran número de judíos aceptar el mensaje. Luego tenemos a los griegos, que no eran judíos, obvio, ¿verdad? Y yo reflexionaba en esta población y una vez más vemos que Dios no hace excepción de personas. Pablo fielmente predicaba el evangelio en las sinagogas porque primero era para los judíos, pero el Señor le plació alcanzar a todos sin excepción de personas. Primero los judíos, luego los griegos y por último a estas mujeres. El evangelio muchas veces cuando llega, bueno, yo gracias a Dios lo conocí por medio de mis padres y es una gran bendición. Y para hacer un símil o una comparación de ese tipo de personas actualmente, muchas veces el Señor me hace a mí corregir como los judíos, porque son los que desde pequeño ya tienen el conocimiento. Pero está esta población que son personas que no han conocido nunca el evangelio, pero tienen un deseo de conocer la verdad. No se han encontrado con personas que hacen buenas cosas, les gusta, son personas muy lógicas, son personas muy inteligentes, pero que tú lo que dices, lo que le falta a esta persona es cristiano. Eso pasa. Y esas personas están esperando allí sentadas con su corazón para que tú vayas y le prediques el mensaje del evangelio. A esa persona que tú no consideras que quizás pueda ser cristiano, esa persona está esperando que tú lleves el mensaje del evangelio. Y por último tenemos a las mujeres principales. Como lo decía, estas mujeres gozaban de una decisión, de un poder de decisión que quizás no se veía en otras partes del mundo en ese momento. Y algo que me parece interesante era que estas mujeres estaban allí porque probablemente, o no, bueno, ellos financiaban cosas importantes dentro de la sinagoga y eran mujeres que realmente querían conocer a este Dios judío. Y esto puede verse también como cuando en la población en ese momento las mujeres no tenían un lugar, no tenían ninguna posibilidad. Y el cristianismo o la fe era lo más parecido a la dignificar a una mujer. Era lo más parecido a, mira, yo sí valgo aquí. Porque la sociedad estaba hecha para que los hombres sometieran a las mujeres. Esa era la realidad. Ahora, ¿ese era el plan de Dios para la mujer? Ese es el plan de Dios para la mujer, que el hombre someta a la fuerza o que oprima a la mujer. No, ¿verdad? Entonces, esta necesidad hacía que las mujeres se acercaran a las sinagogas porque había esperanza en él. Ahora, en la tercera parte quiero que hablemos, ya hablamos un poco del mensaje de Pablo, de cómo fue y qué expresaba. Hablamos acerca de la audiencia que escuchaba, cuáles fueron las personas que aceptaron y cómo reaccionaron. Ahora, ¿cuál fue el impacto del evangelio en ambas ciudades? El mensaje de Pablo no pasó desapercibido. Podemos ver principalmente que en Tesalónica, a pesar de que muchos creyentes, muchas personas creyeron el mensaje,
también hubo un gran grupo de judíos movidos por la envidia. Diga conmigo, la envidia. Significa literalmente hervir o estar caliente. No, no del calor, como estamos ahorita. No. Describe una emoción intensa que arde por dentro. No es simplemente desear lo que otro tiene, sino que es una pasión hirviente de indignación porque alguien más está recibiendo la atención, el honor y los seguidores que ellos consideraban según su expectativa. ¿Ok? Me voy a preguntar, ¿cuántos han sentido envidia aquí? No. ¿Pero por qué envidiaban? Porque cuando yo dije esa palabra, ¿pero qué era la envidia? Que dejaran que la gente predicara su mensaje, ¿verdad? ¿Cuál es la envidia? Pregúntale a la persona que tiene al lado, ¿cuál era la envidia? ¿Cuál era la envidia? Esa pregunta yo me la hice, pero. Fíjense, a Pablo le bastó 3 semanas, diga conmigo, 3 semanas, dialogando, hablando con los judíos, y eso arrebataba a sus simpatizantes más prominentes, adinerados, influyentes. Los judíos de Tesalónica sintieron que su poder, su estatus de la ciudad se estaba yendo lejos. La envidia nació del miedo de perder el control y la posición social que ante este nuevo movimiento cristiano. Amaban demasiado todo su estatus. Y ahí cobra un poco más de sentido estas características, ¿verdad? Mujeres prominentes, mujeres que tenían dinero. Los griegos, que también tenían bastante conocimiento y bastante poder en la ciudad. El impacto del evangelio en esta ciudad fue tanto que estas personas comenzaron quizás, ¿no?, a dejar de financiar cosas que antes financiaban. Dejaron de asistir a lugares importantes que le interesaban a otras personas. Dejaron todo lo que tenían para seguir a Jesús, para seguir el mensaje del evangelio. Ahora, ¿qué pasó en la ciudad? Tenemos el caso de Jasón, o Jason, no, vamos a decirle Jasón. ¿Qué pasó con Jasón? A ver, búsquelo allí. Le dije que tuviera la Biblia cerca. Dice que los judíos, movidos por la envidia, lo quiero leer para no cometer un error de palabra, pero los judíos llenos de envidia llevaron a algunos hombres malvados de las plazas públicas, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón, procuraron sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey. Y alborotaron la multitud y las autoridades de la ciudad que oían esto, pero después de recibir una fianza de Jasón y los otros, los soltaron. Al final todo era un pinche interés por lo económico, pero aquí podemos ver que el evangelio, mis hermanos, trastornó toda la ciudad, porque las personas estaban comprendiendo y llegando a la verdad de que había un único y verdadero rey. Y aunque la intención era malintencionada, había una cierta verdad en esta afirmación. Era muy importante para los judíos, para esa zona, la veneración al César. Y cualquier cosa que fuese en contra del decreto del César, o que se dijera que hay otra persona más importante, otra persona más valiosa, era considerado legalmente un delito. Era considerado lo peor en ese momento. Y aunque la acusación que decían ellos, que ellos están diciendo que hay otro rey, y era cierto, pero era una mentira. No sé si me explico. Es una mala intención
pero la afirmación en sí era verdad. Porque ¿quién es el único rey? ¿Quién es el único rey de nuestras vidas? ¿Quién es el único rey de este mundo? ¿Quién ha venido a hacernos parte de su linaje? Jesucristo es el único y verdadero rey. Y las personas de la ciudad estaban entendiendo esta verdad. Hoy cantamos Reinarás, que Dios es nuestro único y verdadero rey. Y cuando el evangelio llega a nuestras vidas, mis hermanos, cuando el evangelio llega a una ciudad y las personas genuinamente se convierten y desean servir, lo primero que deben reconocer, me acordé de ¿cómo es que se llama el material no es los primeros principios, el de antes? Nueva vida en Cristo. Una de las primeras lecciones era el Señor de todo. Cuando conocemos al Señor, dejamos todo atrás. No hay manera, mis hermanos, de que conozcamos el evangelio y sigamos estancados en las mismas cosas. No hay manera de que ese pueblo que ha recibido el mensaje verdadero del evangelio continúe igual. Por eso las personas se dieron cuenta de esto y muchas de estas mujeres y hombres se convirtieron en personas que seguían a Jesús con todo lo que tenían. Tenemos a Jasón, que fue acusado por dejar a Pablo en su casa y que Pablo era el principal acusado. Ahora, ellos fueron trastornados por el mensaje del evangelio, el mensaje que cambia nuestras vidas. Amén. Está haciendo bastante calor. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Es Dios el rey de tu vida? Ahora, por su parte tenemos el ejemplo de los de Berea, los judíos de Berea. ¿Cómo impactó el evangelio acá? La nobleza de estas personas que les permitió escuchar el mensaje de Dios, dice que ellos diariamente escuchaban lo que decía Pablo. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían diariamente los de Berea? A ver, usted tiene su Biblia ahí y me está mirando así como que... No. ¿Qué hacían? Escudriñaban las escrituras. Y dice que ellos leían diariamente las escrituras para saber, para confirmar que lo que Pablo les decía era cierto. Confirmaban y lo hacían diariamente. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando dedicamos nuestra vida para conocerlo cada día más, nuestra vida es transformada de victoria en victoria y de gloria en gloria. Nos acercamos más a Él por medio de su palabra, podemos entender cuál es la verdad y cuál es el plan que Dios ha tenido para su vida. Quiero contarles un caso real. A finales de década de 1970, Lee Strobel era un hombre exitoso. Tenía un máster en Derecho por la Universidad de Yale, puede ser, se escribe Yale. Y era el galardonado editor de asuntos legales del prestigioso periódico Chicago Tribune. Su visión del mundo era estrictamente materialista. Era un ateo hostil que consideraba que el cristianismo como un cuento de hadas para personas débiles que necesitaban una muleta emocional. Por estas declaraciones. En 1979, el matrimonio de Strobel atravesaba dificultades. Todo se complicó
cuando su esposa, Leslie, una mujer de pensamiento un poco más libre, conoció a una enfermera cristiana y tras un tiempo de asistir a la iglesia, le anunció que había decidido seguir a Jesús. Para Strobel, esto fue una pésima noticia. Su primera reacción fue pensar en el divorcio. Listo, no puedes ser cristiana, me divorcio de ti. Sin embargo, en los meses siguientes, notó un cambio positivo innegable en su carácter. Su esposa era más paciente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están las mujeres pacientes de aquí? Me quedé reflexionando, perdón. Era más amorosa. Era auténtica. Por este cambio, el señor Strobel decidió usar sus habilidades profesionales para rescatar a su esposa de lo que consideraba una secta. Tipo, no, esta mujer se volvió loca. Yo le voy a demostrar la verdad. El 8 de noviembre de 1981, Strobel se sentó solo en su oficina y trazó una lista con todos los resultados de su exhaustiva investigación. Era un periodista profesional, ¿ok? Así que esa investigación estuvo buena. 2 años estuvo haciendo esta investigación. Para su propia sorpresa, el señor Strobel se dio cuenta que él necesitaba más fe para mantener su ateísmo que para aceptar que Jesús había resucitado. La evidencia histórica, documental y circunstancial apuntaba abruptamente hacia la veracidad del relato bíblico. Ese mismo día, el periodista escéptico rindió su vida a Cristo. Hoy en día, su viaje está documentado en un famoso libro que se llama El caso de Cristo. Y cuando yo leía esta historia, mis hermanos, yo me quedé impactado porque pensaba en... Yo por mucho tiempo me crié en iglesias y veía muchas iglesias. Y tú ibas a las iglesias y veías a puras mujeres. Veías a puras hermanas. Y tú veías cómo esas mujeres luchaban con sus esposos, quizás algunos maltratadores, algunos esposos que no querían reconocer, pero ellas estaban allí fielmente sirviendo a Jesús. Y eso pasa hoy en día. El poder del evangelio, no importa si es un hombre, si es una mujer, cuando llega a la vida de una persona, la transforma de tal manera que el resultado va a ser que todos los que estén a su alrededor sean alcanzados por este mensaje. Porque el mensaje de Jesús transforma nuestras vidas, mis hermanos. Como dice Fonke, es imposible que lleguemos a los pies de Cristo y nuestra vida siga siendo igual. Es imposible que nuestra vida siga siendo igual. Y hay muchas enseñanzas acá en este texto, pero para finalizar, gracias, Alexander. Quiero que hagamos una simulación de lo que estaba haciendo, de lo que hacía Pablo. Quiero que pongamos acá Isaías 53. Cuando estudié este texto y leía Isaías 53, mi mente fue confrontada. Y quiero que se ponga sobre sus pies en esta mañana. Y quiero que leamos esto juntos. ¿Le parece? Vamos a leer este texto que fue escrito mucho tiempo atrás de que Jesús viniera. Y dice así: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz en tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos.
Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en la aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Él cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de su paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado a un matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo, someterlo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a sus descendencias, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Mis hermanos, hoy en día hay mucha gente sufriendo. Y quiero decirte algo. Jesús sabe exactamente qué es sufrir. En Venezuela mucha gente se preguntaba, ¿pero dónde está Dios con todo esto? Y muchas personas perdieron familiares, y muchas personas no tienen un lugar donde vivir. Muchas personas hoy en día sienten tanto dolor. Pero Jesús sintió el dolor, porque nuestro Maestro es un Señor cercano. Es un amigo fiel que se acerca a ti y te dice: yo estoy para levantarte. Yo estoy para sanar tus heridas. Yo estoy para que comprendas que realmente sé lo que es sentir dolor. Sé lo que es sentirse rechazado por los demás. Sé lo que es vivir en la pobreza, en la escasez. Y el Señor Jesucristo, el mensaje del Evangelio que predicaba Pablo, sigue vigente hoy en día. Si te has preguntado, ¿dónde está Dios en esta situación tan dura? ¿Dónde está Dios en mi debilidad, en el momento donde me siento más afligido? El Señor está cerca a los quebrantados de espíritu. Maya hacía referencia mucho a la semana. Y esta semana ha sido una locura. Para los que me conocen, saben que me mudé de Caracas a Charallave. Y gracias, si no fuese sido por la iglesia, por mis hermanos, por mis ancianos, por mis juveniles, quizás fuese sido terrible mudarme. Pero el Señor me mostró por medio de la iglesia su amor, su misericordia. Porque el Señor está cerca de nuestras necesidades. El Señor está cerca de nuestro dolor. El Señor conoce exactamente qué es lo que te afecta. Así que en esta mañana te pido que, si estás triste, si te sientes agobiado, acércate a Jesús. Él sabe perfectamente cómo te sientes. Él sabe perfectamente cuál es tu necesidad. Pero no solo eso. Jesús sabe cuál
es tu mayor necesidad. Jesús sabe que tu mayor necesidad es que tengas un encuentro con Él. Que no puedes seguir viviendo tu vida afanado por las cosas de este mundo. Que no puedes seguir viviendo tu vida afanado por el mañana. La palabra de Dios dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Esta fue la verdad que trastornó a todos los de Tesalónica, a todos los de Berea. La gente de Tesalónica comenzó a ir en pos de Jesús. Dejaron sus intereses personales para seguir el mensaje verdadero. Los de Berea diariamente querían confirmar, porque querían conocer, querían entender el mensaje de Dios. ¿Qué aprendemos de la gente de Berea, de los hermanos de Berea? Ese deseo por conocer más a Jesús. Que cuando tengamos a alguien predicando acá, tengamos un corazón dispuesto para conocerle. Y que tengamos el deseo de confirmar por medio de las Escrituras su verdad. Cuando llegue a mi casa comparto el evangelio. Mira, hoy aprendí esto, pero no solo lo aprendí porque me lo dijeron, sino porque la palabra de Dios lo decía. Y yo me imagino a Pablo leyendo todo esto y le decía a los demás: ¿no ven que todo esto es ese Jesús que estuvo con nosotros en esta tierra haciendo el bien? Ese Jesús que conoce el dolor y el sufrimiento es el Jesús que tú necesitas. Que necesitaban esas mujeres, que necesitaban esos hombres. Ese es el Jesús que necesitamos nosotros. Cierra tus ojos allí, amada iglesia, y alza tus manos al cielo. Quiero que hagas una oración con sinceridad a Dios. Señor, te pido que transformes mi vida, Señor, transformes nuestra conducta, Señor, que tu mensaje sea un mensaje, Señor, que impacte primeramente mi vida, Señor, pero que sea un mensaje que pueda transformar la vida de todos los que me están cerca, Señor. Sé el Rey de mi vida, Señor. Sé el Rey de mi vida, Señor. Sé el Rey de nuestra vida, Señor. El Señor está cerca de los quebrantados de espíritu. El Señor está cerca de nosotros. Le voy a pedir a mi hermano Jairo que esté pasando por acá, y a los ancianos también. Quiero que si hoy tú has recibido el mensaje, quieres reconocer